Buenas tardes, vamos a trabajar el concepto del diodo semiconductor. Hasta ahora solo hemos trabajado con los diodos LED, que se iluminaban cuando lo colocábamos en la posición directa, polarización directa, y que no se iluminaban cuando lo colocábamos en la polarización inversa. Bien, en general un diodo tiene esta imagen. Lo hemos visto en la clase 310B un día que fuimos allí. El concepto de polarización directa, que es cuando usamos para que llegue la intensidad bien y se cargue. Entonces, normalmente nosotros lo que hacíamos era que en un diodo LED veíamos que la patita más larga era la parte del cátodo, era el ánodo, que era el positivo, y la patita más corta era el cátodo. En este caso, la imagen no va a ser esa. En este caso, la imagen va a ser que esta va a ser la parte positiva, es decir, la que no tenga la marca gris, y esta va a ser la parte negativa. Cuando lo vemos en la simbología del circuito, simplemente vemos hacia dónde va la flecha. Pues esa es la posición en la que sería una polarización directa. Vale. Así como los LED vimos que teníamos diferentes valores de voltaje, en cuestión del ánodo, o sea, del diodo normal, el ánodo y el cátodo, simplemente la diferencia de tensión que existe entre ellos oscila de 0,6, 0,7 e incluso un poquito más. Puede llegar hasta 0,8. Y nuestros ejercicios, que vamos a hacer, los que son muy sencillos, son para entender en cierto modo lo que es el concepto del circuito rectificador. ¿Vale? Bien, el primer ejercicio que vamos a enfocar tiene un nuevo concepto, que es el concepto de la tensión umbral. Voy a leer el ejercicio. Si tengo un diodo de tensión umbral, V umbral es igual a 0,8 voltios, calcular la intensidad que circula por un circuito con una resistencia de 1 kiloohmio conectado a una pila de 10 voltios. Vemos que todos los ejercicios los he puesto con la solución para ayudarlos a saber si lo han hecho bien o no. Bien, lo que se llama la zona umbral es la zona de flexión. También se llama diferencia de potencial, ¿no? Y es el valor de la tensión a partir de la cual el diodo conduce mucho. Pero eso quiere decir que aunque aumente muchísimo su intensidad, va a variar muy poco el valor de la tensión. Entonces ahí nos permite que funcione realmente bien el diodo. Entonces, como dato, vemos que aquí tenemos un dibujito que lo vamos a tener que poner en los ejercicios de clase. Y vemos que los datos son la tensión umbral, es decir, la tensión del diodo va a ser 0,8 voltios. La resistencia que le voy a colocar, en este caso era de 1K, aquí me equivoqué y puse 10K, pero es 1K. Y el voltaje del circuito son 10 voltios. Entonces, si nosotros vamos a colocar todas las tensiones del circuito, vemos que será la tensión del circuito en 10 voltios. Va a ser igual a la que gastemos en el diodo más la que gastemos en la resistencia. ¿Vale? Es simplemente, y esta fórmula la vamos a usar en todo momento. Entonces, conocemos el valor de la tensión total y de la tensión del diodo, pero no de la resistencia. Y entonces, en el lugar de la tensión de la resistencia, vamos a poner la ley de Ohm, que es intensidad por resistencia. Y ahora simplemente sustituye. Es decir, tenemos la fórmula que es V total es igual a la tensión del diodo más la tensión de la resistencia. Y donde tenemos tensión de resistencia, colocamos intensidad por resistencia. Y dejamos sola esa intensidad por resistencia, porque lo que estamos buscando es la intensidad que circula por la resistencia. Entonces, despejamos, intensidad por resistencia va a ser la V total menos la tensión del diodo umbral, y este que está multiplicando pasaría dividiendo, y nos queda esta ecuación, que tenemos que solucionarla. Y el resultado obviamente está fácil. En el segundo, vemos que es el mismo. Ahora, solamente que el problema es que la tensión de polarización directa de un diodo es de 1,2 voltios. ¿Ves? Aquí hemos llegado a un diodo completamente distinto, que es un valor bastante alto. Bueno, y la intensidad de corriente es de 350 miliamperios. Calcular el valor de la resistencia, es decir, esta es la que no conozco. Tengo la tensión del diodo, tengo la tensión del circuito, tengo el valor de la tensión del diodo, y tengo la intensidad, Entonces, ¿qué ocurre? Que como solamente nos me pide el valor de la resistencia del diodo, es decir, estamos trabajando con esta parte interna, simplemente tengo que aplicarlo todo para el diodo. Aquí no estoy trabajando en una resistencia interna, sino que esto es como si fuera un bloque, como si fuese un diodo solo.
Entonces tenemos que la tensión del diodo es la tensión que tendríamos y el mismo concepto, intensidad del diodo por la resistencia, con lo cual despejamos. La intensidad del diodo, aquí me he equivocado y eso sería, aquí tendríamos que colocar la resistencia y aquí tendríamos que colocar la intensidad, que es el valor que nos dan. Entonces despejábamos y te queda que es 1,2, que es la tensión del diodo, dividido por la intensidad que circula por el circuito. Y te da el valor de la resistencia, que era lo que nos pedía. En el tercer problema tenemos que el diodo está calculado para una intensidad y la tensión de polarización. Y es el mismo problema que el anterior, solo que la solución que te da es de 5 ohmios. En el cuarto es distinto. El cuarto dice que la intensidad de corriente inversa de un diodo es de 1 miliamperio. Su resistencia inversa a la corriente continua es de 120 kiloohmios, es decir, 120.000 ohmios. Calcular la tensión inversa. Bien, este es el comportamiento de un diodo en directa, pero nosotros, aquí el problema que queremos trabajar en diodo en inversa. Lo que te está diciendo, que es la parte de teoría que tienes que es todo esto que está escrito de aquí a aquí, es que en realidad cuando yo trabajo en inversa no es que esté cortocircuitado el diodo, sino que necesitarías muchísima tensión para poder trabajar y muchísima intensidad, ¿vale? De hecho es 1 miliamperio, que es un valor bastante alto. Vale, la resistencia, fíjense que la resistencia que genera el diodo al darle la vuelta es de 120 kiloohmios, es decir, una burrada. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que el ejercicio anterior, pero aquí lo que vamos a trabajar es con un valor siempre muy alto. Este valor no es real para un diodo. Esto sería solo en el caso de que estemos trabajando en tensión inversa. Es lo que me interesa, ¿vale? Y el resultado vemos que da 120 voltios. Aquí este es igual, estamos trabajando en polarización inversa. El número 5 es el mismo y hace lo mismo que en el ejercicio anterior. Y ahora este es un nuevo tipo de problema. Hasta ahora solo habíamos trabajado con la resistencia dentro del diodo y si lo colocábamos en directa o en inversa, ¿vale? Aquí no. Aquí dice que un diodo de silicio se conecta a una tensión de 6 voltios en polarización directa en serie con una resistencia de 50 ohmios. Si vemos el dibujo tenemos el diodo y la resistencia que está apartada. Te dice la tensión en borne de la resistencia considerando una caída de tensión en el diodo de 0,7 voltios y la intensidad de corriente por la resistencia. Vale, si yo tengo todos los datos que tenemos que poner siempre en todos los problemas que vamos a poner, tenemos que la tensión del diodo que nos dan es 0,7, la tensión total es de 6 voltios y la resistencia es de 50 ohmios. Entonces volvemos a aplicar la ley de la suma de tensiones. La tensión total va a ser igual a la suma de la tensión del diodo más la tensión de la resistencia. Aquí me dicen realmente cuál es la tensión de la resistencia, es decir, que no tengo que hacer nada. VR lo despejo y te queda que es 6 menos 0,7. Ahora en el siguiente apartado sí te pide la intensidad de corriente por la resistencia. Es decir, que ahora, una vez que tengo este valor de VR, simplemente aplico la ley de Ohm a la resistencia. Entonces tenemos que la intensidad será la tensión de la resistencia dividido por la resistencia. Es decir, estos 5,3 voltios que habíamos calculado, lo tenemos que dividir por el valor de la resistencia y te da pues 0,106 amperios, que es 106 miliamperios. ¿Vale? El 7 y el 8 son iguales. Solo que en el 8 lo haces todo directamente. Pero tienes que recordar que lo que te está pidiendo es la intensidad que circula por la resistencia del circuito. Es decir, que para poder trabajar, tendríamos que trabajar directamente con la tensión de la resistencia. Por tanto, me veo obligado primero a calcular los 14,3 voltios de la tensión de la resistencia. Y se hace como en todos los problemas anteriores. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.